placer estar aquí con vosotros en el webinar de hoy. Y nada, un placer poder iluminaros un poco, para los que no sepáis lo que hacemos en la Agencia Espacial Europea. Se hacen muchas cosas, pero hoy vamos a hablar, lo que me decía Antonio, de cómo la transición entre captar los datos desde el espacio sobre nuestra Tierra hasta convertir eso en servicios comerciales, cuál sería el camino que más o menos la ESA pues ayuda en todas las diferentes fases, ¿no? Hay muchas cosas, entonces, por supuesto, quien luego tenga más interés, pues puede contactarme y vamos a tener alguna conversación en algo más específico si necesario. Hoy voy a intentar hacer un poco mostraros una imagen general de lo que se hace y luego, por ejemplo, más particulares de qué es lo que podemos ayudar, en particular en el programa en el que trabajo yo. A ver si quiere funcionar el PowerPoint ahora. Exacto. No sé si todos vosotros habéis oído hablar de la Agencia Espacial Europea, pero si no, pues algunas páginas con algunas imágenes, algunos datos que son de interés general y luego ya obviamente pues nos focalizaremos sobre la observación del terreno en particular. Pues bueno, la ESA pues, es una organización que está, cuyo objetivo está totalmente cometida para exploración pacífica y el uso del espacio para beneficiar al mundo, a la sociedad y al planeta, ¿no? O sea, tiene una observación de la Tierra, observación espacial, misiones de astronautas como Artemis 2 y tal, que también colabora la ESA. Pues muchas cosas que pueden ser muy interesantes y, por ejemplo, la ESA pues no tiene una única localización, ¿no? Es una agencia que nació hace ya 50 años o un poco más de 50 años, originalmente formada pues eran 10 países, ahora ya son ya 23 países miembros y tienen más de 2.500 trabajadores repartidos en las diferentes sedes. Como podéis ver, pues a lo mejor habéis oído que en Madrid está el Centro de Exploración Astronómica, entonces esa está justo en Madrid, en Villanueva de la Cañada. Luego también en Roma, en Esrin, es donde estoy yo, en Frascati, en realidad, a 15 kilómetros de Roma, que sería el centro de observación de la Tierra. El European el Research Institute de Observación de la Tierra. Tenemos Spaceport, que es donde tenemos los lanzadores. Vega, Ariane, son lanzadores de la Guayana Francesa, por eso está al otro lado del océano, aunque siempre en territorio europeo. Tenemos el centro de astronautas, de training de astronautas, está en Colonia, luego el headquarters está en París, el de Communication está en Londres, más o menos siempre cerquita de las ciudades. En ESSEC sería el centro de Security y Cyber Resilience, está en Redou, en Bélgica. En ESTEC tiene un centro tecnológico de desarrollo de satélites. En ESOC el de operaciones de satélites. Entonces, cada uno tiene su misión, ¿no? Digamos así. Entonces, podéis ver ahí también muchos números de cuántas personas trabajan, del budget y todo lo que conviene. Luego, obviamente, cada uno pues, tiene muchas más informaciones, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de ellos hacen? Que es lo que estaba comentando antes. Pues podéis ver que cada uno tiene su función complementaria, porque todos son necesarios para poder tener pues, misiones que exploren el espacio, que exploren la Tierra, alguien que desarrolle los satélites, otro que los operen. Entonces, todo ello trabaja en armonía, cada uno en sus diferentes ámbitos y necesarios para poder cubrir todos los diferentes objetivos de la agencia, ¿no? Como decía, pues se originó pues, hace ya más de 50 años con los 10 primeros países y ahora ya pues, tienen ya más de 23 y luego 4 que son asociados, no todavía miembros, pero países asociados. Como comentaba, pues cada centro pues, tiene su misión, entonces digamos que la parte de Science Exploration pues, sería la parte de exploración espacial, no focalizada en la Tierra, sino justo mirando hacia el exterior, el espacio exterior. Entonces, pues ahí pues, hay muchas misiones que han sido lanzadas en toda la historia pues, para observar pues, los diferentes planetas, las lunas de Saturno. Seguramente
habréis oído hablar de algunas de ellas, a lo mejor más curiosidad o que tal, pero bueno, misiones siempre, porque tenemos siempre la curiosidad de explorar qué es lo que nos rodea en el sistema solar y más allá. Entonces eso ya desde sus orígenes habían ya, en el año 1990, como veis ahí, la primera satélite, que era, se llamaba Ulises, pues ya tenía ya sus pinitos dando vueltas por el espacio, intentando observar eh, lo que es hacia el exterior de la Tierra, ¿no? Luego ya nos focalizamos también hacia el interior. Como podéis ver, pues también las mismas misiones, pero incluso más de ellas estarán también en desarrollo para futuros lanzamientos, cubriendo muchas diferentes partes del espectro, ¿no? Porque cada uno de ellos te permite ver imágenes pues, del espacio, de la Vía Láctea, en diferentes longitudes de onda y te permiten ver cada cosa diferente. Como comentaba, pues también tenemos astronautas, algunos de ellos de vez en cuando también suben a la Estación Espacial Internacional y, como comentaba antes, la misión Artemis que han vuelto hace poquito, ¿no? Artemis 2. Pues bueno, la Estación Espacial Internacional, pues como sabéis, pues no es solo de la ESA, está colaborando pues JAXA, o sea, Japón, Europa, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Cada uno pues lleva a sus diferentes astronautas y tal, y cada uno ha desarrollado pues algún tipo de módulo, tiene sus diferentes responsabilidades en ella. Y también la laboratorio de Columbus, ¿no? Que es la famosa ¿cómo decir? Zona con los cristales hacia la Tierra, ¿no? Que es donde se ven siempre las imágenes. Bueno, también tenemos, como comentaba, exploración de otros países, ¿no? Y de Luna, Marte, diferentes rovers y diferentes misiones. Es muy interesante todo ello. Poco tiempo para hablar de todo ello, entonces voy a ir bastante rapidito, solamente para intentar daros una visión general de lo que hace la ESA y cómo es capaz de, de, de poner misiones científicas que luego efectivamente muchos avances que se han logrado con desarrollos tecnológicos para exploración espacial o de astronautas luego se llevan a tecnologías de hoy en día, ¿no? Entonces son cosas que tienen que estar impulsadas en un principio para que después se puedan llegar a cosas que podamos comprar y usar el día de hoy cada uno de nosotros, ¿no? Comentaba también el puerto espacial, ¿no? Entonces tenemos las misiones de Ariane y Vega, que son desarrolladas íntegramente en Europa, y luego también tendremos el Space Rider, que será un laboratorio que, tipo una aeronave más o menos espacial que será capaz de estar un par de meses en el espacio para hacer experimentos científicos y luego volver, ¿no? Vamos a ir un poquito rápido, efectivamente. Por lo que me comentaba, está la parte de control de emisiones, ¿no? Tenemos todos estos satélites dando vueltas por el espacio, dando vueltas en la Tierra, y tenemos el ESOC, que se encarga directamente de controlar todas estas misiones. Sobre todo se les ve más en cuanto al momento del lanzamiento ¿no? del satélite en el cohete espacial, pero efectivamente ellos tienen toda su misión bien controlada desde allí. Tenemos diferentes ground stations, esas antenas gigantes que podréis ver en algunos sitios, algunas de ellas, creo que en Maspalomas hay una justo dedicada a ground station de Copernicus, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Como todos los datos que se captan con todos los satélites alrededor de la Tierra, al final tienen que transmitir la señal a Tierra para que pueda ser distribuida, procesada y elaborada. Entonces, digamos, es una labor muy importante y tienen distribuidas, pues, algunas también en colaboración con Chile, Argentina, zonas justo contrarias a donde Europa podría encontrarse, para poder permitir a los satélites poder transmitir más información y poder captar más nueva, ¿no? Obviamente, todas estas estaciones pues tienen que estar protegidas de ciberataques y tienen que estar, hoy en día es algo que está de moda, ¿no? Intentar ver, tienes que estar seguro en todo tipo de aspectos, ¿no? Tienes que tener la seguridad de que el satélite no se te va a caer, pero también tienes que tener la seguridad de que nadie te va a cambiar la órbita o hacer cualquier tipo de ataque a ese tipo de infraestructura espacial que al final es delicada, ¿no? Como comentaba, pues la tecnología ESTEC, ¿no? El site tecnológico de la ESA está
en Holanda, muy cerquita de Ámsterdam y de Leiden, donde desarrollan y testean todos los satélites para ser lanzados de la ESA. Tienen más de 35 laboratorios, un montón de metros cuadrados para este tipo de instalaciones, como tienen que estar siempre desarrollo, no solo para satélites de la ESA, de vez en cuando también se pueden poner a disposición para otro tipo de empresas europeas que les haga falta ese tipo de instalaciones. Aplicaciones. Aquí entramos en temáticas que nos interesan a nosotros, digamos así. ¿Qué es lo que hacemos con todos los datos que capturamos en nuestra fantástica Tierra? Pues, como podéis ver, pues hay de diferentes índoles, pues, temperaturas de tierra, temperaturas del agua, salinidad. Lo que podemos ver ahí en medio sería la imagen normal, ¿no? En las bandas de RGB, lo que nuestro ojo vería desde la estación, por ejemplo, Estación Internacional. Luego tenemos pues diferentes tipos de datos y de adquisiciones que pueden ser de capas del ozono, eh, contaminación del aire, etcétera, etcétera. En este caso, obviamente, con Antonio supongo que habéis visto más sensores radar y luego ya hablaremos un poquito más sobre eso en particular. Yo quiero dar, como decía Antonio, una visión general, porque al final todo ese tipo de datos pues, pueden ser interesantes para clima, para riesgos análisis de riesgos de infraestructuras, para futuros desastres, análisis de todas las variaciones del tiempo, de modelos climatológicos, etcétera, mucho más que pueden derivarse de ello, ¿no? Entonces, cada uno de los satélites tiene su misión muy particular y todos pues ayudan a poder tener mayor entendimiento de los procesos que ocurren en la Tierra, sean procesos hidrológicos, procesos geomorfológicos, incluso sistemas enteros, ¿no? de la interacción de modelo hidrológico con la erosión, con deformación, pues al final en la Tierra es todo un único sistema que está todo interconectado y todos los fenómenos pues, pueden tener efectos de unos a otros, ¿no? A ver, aquí ya vamos a ver algún tipo de imagen que ya tenemos más familiarizados, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los diferentes leyes. Aquí las letras se han comido un poco. Bueno, digamos que efectivamente todos estos datos luego vienen procesados, eh, digamos que en contratos supervisados por la ESA, son contratos que se ponen a disposición para que lo hagan empresas europeas con la supervisión, obviamente, como decía, de la ESA en todos ellos, utilizando algoritmos pues, que han sido científicamente validados y con continuos actualizaciones de los métodos para obtener cuanto mayor información más precisa posible, ¿no? Sea en cuanto land cover, ¿no? La cobertura del suelo, que hace años pues, digamos, teníamos mapas europeos a 300 metros. Ahora pues ya pues, la ESA ha mandado ya creo que dos actualizaciones del wall cover a una resolución de 10 metros, ¿no? Digamos que dado que toda la tecnología, incluso los satélites, va mejorando con el tiempo, pues también la calidad y los detalles de la información que somos capaces de tener, pues siempre es cambiante y todo eso pues tiene que venir actualizado, ¿no? Eh, como decía antes, tenemos también datos de la temperatura de la superficie los mares, que se puede ver pues, efectivamente ahí cómo varía, pues depende de la zona en la que estés, el agua está más fría o está más caliente, luego eso pues, puede tener integración en modelos climáticos y meteorológicos. También existen, pues bueno, la misión de navegación, ¿no? Habéis oído seguramente a Galileo, que es una constelación que ya empezó a lanzarse hace ya unos cuantos años, tiene 32 satélites en órbita, ¿no? Y ponete 12 más están en producción, porque efectivamente pues, los satélites tienen que venir o renovados, porque tienen un tiempo de vida limitado, dado que siempre, sea el combustible o sea las radiaciones, pues algunos pueden dañarse con el tiempo, pues entonces tienen que venir sustituidos para mantener la calidad de la información que nos da. Um, sí, un poquito más de información sobre no solo los modelos de navegación, pero también pues, los sistemas
geoestacionario de navegación, que no solo se usaba, como veis en la presentación anterior, pues son en los móviles, en los GPS, pues también se utilizan en sistemas de navegación, pues como aviones, que también, o incluso otro tipo de sistemas que pueden ser como automáticos, ¿no? Tenéis drones y tal, y toda la navegación de los drones pues se basa en esas señales de GPS, que se conocen GPS, GNSS, o que pueden ser Galileo, GLONASS o el GPS tradicional. Entonces, todo esto, pues la ESA tiene programas pues, para todo tipo de navegación, de futuro de navegación, cómo evolucionar todo esto. Entonces, tiene una serie de una red internacional de sitios donde colaboran pues, para poder tener siempre medidas de calibración y tal, para actualizar y monitorizar siempre la calidad de la señal. Eh, Aquí también un poco más, hablando siempre de la conectividad, ¿no? Cuánto importante hoy en día es la conectividad y cómo eso, pues efectivamente, eh, hoy en día nos trae muchas más ventajas, ¿no? Tenemos constelaciones como ahora también sea el IRIS², pero ese es un poco de la comisión, eh, que también intenta tener programas de conectividad para ofrecer soluciones que no dependan solo de los providers comerciales, ¿no? Y pueden permitir efectivamente conectar la Tierra más allá, como decía en el slide anterior. Aquí el programa IRIS², en colaboración con lo que comentaba antes, pues justo sería para intentar ofrecer la solución europea de conectividad que nos permita independizar un poco estos, ¿cómo decirlo? Players comerciales internacionales que están haciendo sus redes masivas de satélites de comunicación, pues entonces digamos que Europa tendrá su propia red dentro de unos años, ¿no? Aquí entramos un poco más en lo que hago yo, digamos así, soportando la competitividad de la industria espacial europea. Obviamente, como habéis visto, hay muchos sectores donde la industria está trabajando. Tenemos industria donde trabaja el desarrollo de cohetes, de lanzadores, de módulos para la Estación Internacional o la futura Estación Internacional, etcétera. También tenemos gente desarrollando subsistemas, antenas, sistemas que soporten radiaciones para los satélites que están fuera de la atmósfera terrestre, que están expuestos a radiaciones solares. Pues tenemos un montón de empresas que trabajan en todo el ámbito de lo que estaba hablando antes, sea el lado robótica, navegación, desarrollo de satélites, desarrollo de servicios de aplicaciones, en todos los ámbitos que hemos visto, ¿no? Navegación, exploración espacial, exploración planetaria, etcétera. Y para todos ellos, pues existen los programas comerciales dedicados para incrementar la competitividad de las empresas europeas con respecto a otros players internacionales. Y exacto, pues bueno, un poco más en ello. Como en todos los mercados, pues al final tiene que ser, para que una empresa o un sector se desarrolle comercialmente, pues tiene que haber efectivamente un interés comercial y un crecimiento del posible beneficio de las empresas. Si no, directamente, pues no sería de interés comercial para nadie. Entonces, digamos que ahí la ESA también ayuda un poco a incrementar ese tipo ¿cómo decir? Mm, awareness. Sí, digamos, incrementar el conocimiento alrededor de cómo se pueden utilizar todo este tipo de tecnologías hoy en día para mejorar las soluciones comerciales que existen usando siempre tecnología espacial. Perdón si de vez en cuando no me salen las palabras en español, eso es que hace muchos años de que el en vivo fuera, entonces de vez en cuando se me pierden un poco las palabras. Una cosa que también últimamente es muy importante es la seguridad. La seguridad también en cuanto al espacio, ¿no? Todo, como habéis visto muchas veces, muchos gráficos, pues hay un montón ya de satélites y de piezas de satélites y de meteoritos y de pequeños meteoritos que giran alrededor de la Tierra. Digamos que en las últimas décadas la cantidad de satélites que se han lanzado ha sido
ha ido incrementando exponencialmente. Hay muchísimos satélites alrededor de la Tierra. Habéis visto seguramente esos gráficos que van desde mostrando los satélites geoestacionarios hasta los que están en satélites de órbita baja y con las constelaciones, por ejemplo, de Elon Musk o de Amazon, que van a mandar 5.000 satélites o 7.000 satélites, pues efectivamente crea un impacto en la seguridad, incluso, por ejemplo, cuando los astronautas tienen que ir a la Estación Internacional o lanzarse nuevos satélites, por ejemplo, ¿no? Porque una pequeña colisión de dos objetos que están girando alrededor de la Tierra, digamos que pueden girar a una velocidad de 9 metros al segundo. Entonces, una pequeña partícula tocando una estructura de metal o de titanio, pues puede hacer directamente un impacto y un daño considerable, ¿no? Hubo un ejemplo en el Sentinel-1A, a poco de haber sido lanzado, pues tuvo un impacto que por fortuna dañó solamente una pequeña zona de la célula solar y no tuvo mayores consecuencias. De hecho, todavía el satélite todavía está volando operacional, pero efectivamente puede tener mayores impactos y mayores consecuencias más graves si, por ejemplo, colisionaran con la Estación Internacional y causaran una pérdida de aire o pueden tener muchas más complicaciones. Entonces hay un programa que en los últimos años está intentando empujar a todos ellos nuevos lanzadores de satélites que tengan una política de space debris, que consideren la reentrada del satélite después de su vida útil. Entonces, no solo eso, tienen más medidas, pero solo por intentar hacer un poco un resumen corto de por qué este programa es tan importante, ¿no? Y bueno, y aquí vamos ya, después de la larga introducción, perdonadme si me he extendido un poco, pero me parecía interesante que vierais un poco qué es lo que hace la ESA, en caso de que no estuvierais muy al tanto. Y ahora vamos pues, directamente a hablar de lo que decíamos, de cómo los datos de la Tierra, datos de la observación de la Tierra se pueden convertir en servicios y cómo la ESA puede ayudar en cada uno de los pasos de ellos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esto ya lo sabéis, ¿no? La Tierra se mueve eh, y el ojo humano, pues, muchas veces no puede verlo, depende mucho de la escala, de lo que sea ese movimiento, ¿no? Espero que el profesor Antonio Miguel Ruiz Menteros ha explicado muy bien esto en clase. Pues con la interferometría radar se pueden ver movimientos de milímetros o centímetros, ¿no? Y que eso, pues a ojo, si no pasan una cierta cantidad de tiempo, 5 años, 10 años, pues es muy difícil de poderlo ver, pero se puede medir con satélites y se puede medir con las aplicaciones, ¿no? Digamos que la interferometría radar se inventó ya hace ya unas décadas y, y se puso, bueno, se inventó, digamos así, con los primeros satélites, con el ERS, que ya fue lanzado en el año 91, digamos, entonces ya esta técnica ha ido madurando con el tiempo, ya tiene bastante aceptación, incluso efectivamente ya se iba a servicios comerciales, cada vez otros sectores intentan incorporar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces vamos a intentar ver cómo. Entonces, claro, como comentaba, pues ERS y Envisat fueron los primeros satélites europeos que tenían el sensor SAR para poder medir este tipo de informaciones y que el profesor tiene un montón de publicaciones con estos datos para analizar, por ejemplo, pues subsidencias en ciudades, presas, estabilidad de presas, en entornos naturales. Y luego hemos tenido una evolución de muchas misiones con lo que se llaman los Earth Explorers, que son misiones específicamente científicas que tienen un proceso de selección y de desarrollo, un ciclo bastante largo dentro de la ESA, donde se piden candidatos, se verifica su viabilidad, el diseño y se lanzan, ¿no? Y luego desde el 2014, digamos que con la aparición del programa Copernicus, todo ha evolucionado a una medida totalmente diferente, donde tenemos terabytes y terabytes de datos diarios para procesar. Entonces, ahora el problema no es la cantidad de datos, sino saber qué hacer con ellos, ¿no? Eso. Y también la ESA pues también tiene programas justo para esto, ¿no? Digamos que efectivamente lo que comentaba de la ciencia al mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue canalizar todo esto? Digamos, entonces tenemos lo que comentaba antes, tenemos un montón de datos,
pero el primero que identifica una aplicación que es útil y que efectivamente algunos pueden ser transformados en servicios comerciales después, es la ciencia. O sea, la ciencia con datos, pues intenta averiguar qué es lo que puedo hacer con estos datos. Puedo medir, en este caso, deformaciones o puedo medir cómo la vegetación, el ciclo de vegetación, cómo va el crecimiento de la vegetación. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, para agricultura de precisión, utilizando datos satelitales o para medir, por ejemplo, la estabilidad de edificios o de puentes, de infraestructura, ¿no? Entonces, todo ese tiene un proceso largo, entonces digamos que la ESA tiene programas que soportan, impulsan y innovan en la ciencia pura, ¿no? En desarrollar nuevas ideas, nuevos algoritmos para ver para qué se podrían utilizar estos datos, ¿no? Por ejemplo, el Copernicus Sentinel-2 tiene unas bandas de corto infrarrojo, que se pudieron, que los científicos descubrieron que se podía medir con ello también, por ejemplo, emisiones de metano en la atmósfera, ¿no? La misión de Sentinel-2 no había nacido con ese objetivo, pero los científicos usando los datos, pues descubrieron que se podía utilizar también para eso. Entonces, pues encuentras una utilidad nueva a un tipo de datos que a lo mejor era inesperado. En lo que decía, pues la ESA pues, tiene programas que actúan como catalizadores, no solo para, no solo para la ciencia, sino también para el desarrollo comercial. En este caso, el desarrollo de la ciencia pues, sería el programa de FutureEO, que ahí hay diferentes bandos, muchos bandos al año, dependiendo de qué temática en particular, o incluso programas de comercialización de observación de la Tierra, en este caso es el programa InCube. Este se llama InCube, no es un programa de incubación, sino que es una abreviación de Investing in Industrial Innovation, entonces IN 3 veces, InCube, y es un programa de cofinanciación porque estamos ayudando a las empresas a generar un producto que luego ellos vayan a sacar un beneficio de él. Entonces, efectivamente, en cambio, los programas de soporte a la ciencia son programas que el 100% de esa financiación viene dada por la ESA, ¿no? Digamos que tienes una actividad, por ejemplo, un investigador pues tendría sus propias ideas de desarrollo, de investigación en su día a día y podría mandar una propuesta para financiación de la ESA en lo que sería una call para el FutureEO, programa FutureEO, pero que se llama ese específico call, se llamaría Earth Observation for Society, ¿no? Digamos que entonces ahí cada uno es libre de proponer sus propias ideas, cuanto más innovativas mejores, y que en este tipo de programas pues podrían recibir financiación plena. En cambio, para programas comerciales son todos programas de cofinanciación. Se les ayuda a la empresa, pero la empresa tiene que poner también su parte de cofinanciación, porque efectivamente ellos mismos tienen que creer en esa idea para después sacar un beneficio. Y cuando acaban esos programas, pues también existen otro tipo de impacto, ¿no? Que ya tienen productos y servicios que pueden empezar a vender a los diferentes, podrían incluso interactuar con diferentes servicios de Copernicus o de diferentes salida comercial y ahí sería como sería la canalización de un dato que está adquirido, que no sabemos si existe una aplicación que se pueda hacer con ellos, se puede acabar en una salida comercial con ellos, ¿no? Hoy en día hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, quería poner un ejemplo de una plataforma que originalmente fue desarrollada por la ESA, tenía un ámbito de temática Excavation Platform, por ejemplo, en este caso dedicado a geohazards, en el cual pues tenían servicios interferométricos integrados. Ponía a disposición en el principio, podían explotar los datos, como he comentado, los datos históricos de Heritage ahora, de EARS, Envisat o incluso los actuales Sentinel-1, y tienes, como comentaba, muchísimos datos. Entonces, hoy en día, datos no es tanto el problema, es saber qué hacer con ellos o cómo hacer con ellos o cómo manejar todo eso. Entonces, digamos que la ESA pensó en su momento el desarrollo de plataformas que podrían ayudar a los usuarios finales. En ese momento estaba pensado solamente para un servicio científico. Los científicos estaban más que bienvenidos para poder utilizar ese tipo de plataformas a coste que venía cubierto por la ESA. Con el tiempo se ha ido viendo que efectivamente
eso podían convertirse en plataformas sostenibles y que serían los usuarios que podrían pagar por esos servicios ellos mismos, ¿no? Hoy en día incluso todavía existe dentro de la ESA una iniciativa para subvencionar la utilización de ese tipo de servicios, no solo de esta plataforma, sino de muchas otras plataformas y operadores y service provider, proveedores de servicios, en el que pueden venir a la ESA y si están registrados, pues pueden tener un voucher para utilizar ese tipo de servicios gratuitos. Entonces, digamos que esto fue lo que en su momento se pensó para intentar ayudar a la comunidad de usuarios para utilizar ese tipo de datos. Luego, hoy por hoy, pues también podéis ver cómo ha evolucionado todo. INSAR nació como una técnica innovativa en los años 91, 92, 93, y hoy por hoy, pues hay ya eh, una, layers europeos con resultados interferométricos, que sería el European Aeromotion Service, con el cual, como comentaba, pues son servicios que se fían a las empresas para su desarrollo y mantenimiento de ese tipo de información. Viene actualizado cada año, 2 años, y da información pues, a nivel europeo, global, eh, en todos los puntos pues, donde hay, esto lo ha explicado el profesor mejor que yo, puntos permanentes de información o puntos, digamos, que uniformemente distribuidos en el entorno pues podrían también dar este tipo de información. Y se pueden ver pues zonas que sería como tipo Venecia, o zonas volcánicas o cosas así, que hay mayor hundimiento o elevación, pues, cada uno pues con una motivación detrás, ¿no? Puede ser fenómenos, digamos, un impacto o una interferencia humana, la excavación de un túnel de metro, por ejemplo, que causa pues, que la superficie sobre ese túnel del metro pues, se hunda, ¿no? Por ejemplo, o la construcción de nuevas casas en una llanura de inundación, pues digamos que como depende del terreno, pues los edificios también al principio, después de ser construidos, pues tienen un periodo de consolidación, ¿no? Entonces se vería como ese de compactación de la tierra y también se podría relacionar algunos de los resultados que se obtienen con este tipo de datos con la información detrás, ¿no? Otros serían, pues, por ejemplo, la extracción masiva de agua. Entonces, eso también tiene un impacto que esta técnica permite ver. Supongo que todo esto ya lo sabéis, así que voy a solo enseñar algunos pequeños casos sobre esto. Pues, como comentaba, pues Venecia, por su particularidad de estar construida sobre el mar, pues siempre tiene zonas mayor o menor de formación. Hay también pues, zonas donde habían landslides, deslizamientos de tierras, otros donde hay volcanes. También se puede medir si la cámara magmática pues, se infla o se desinfla. Es el caso muy particular en las Cascades, aquí en Italia, y el Vesubio. Y bueno, autopistas que colapsan y podrían ayudar a este tipo de medidas a hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos casos particulares. Aquí solo pues, voy bastante rápido para no liaros mucho. Quería enseñar, por ejemplo, eh, casos en los que pueden medir pues, cámaras magmáticas, deslizamientos, etcétera, ¿no? Como comentaba antes, la zona portuaria, por ejemplo, aquí de Amberes, la imagen superior mostrando Venecia. Eh, como podéis ver, un fenómeno pues, que colapsó. Entonces, digamos que todo eso, si hubieran utilizado ese tipo de datos, podrían haber intentado anticipar o al menos para hacer operaciones de mantenimiento y tal, para intentar evitar ese tipo de situaciones. Pues aquí, pues como comentaba antes, está un poco la cadena de valor. En algunos de ellos he intentado poner algunas empresas en el sector que ayudan aquí o allí. Como comentaba, pues tenemos al lado de captura de datos INSAR, pues tenemos Sentinel-1, pero también tenemos muchos nuevos operadores New Space, digamos, aparecieron nuevas empresas dispuestas a invertir y a generar sus nuevas constelaciones SAR.
Tenemos pues el ejemplo europeo sería ICEYE en Finlandia, luego tenemos por otros ejemplos como Capella Space, Umbra, Synspective y, y esperemos alguno más que vaya apareciendo. Eh, Luego también tenemos, pues efectivamente, cómo del dato, pues utilizando la nube, como comentaba antes, o utilizando otro tipo de algoritmos y procesamientos que se hayan podido desarrollar en el programa de Futureo, cómo podrían generar incluso ya los servicios de IGMS, que efectivamente, como comentaba, da una actualización anual o bianual, pero no hasta muy reciente, sino se queda en un año anterior, que puede ser información muy útil para muchos servicios y instituciones, pero para muchos otros casos haría falta utilizar datos que pasó ayer, ¿no? Entonces, el que pasó ayer o con un tipo de dato con una resolución más fina. Entonces, ahí hay en el mercado muchos players. Aquí solo he puesto dos, en este caso, Altamira Trade y SkyGeo, precisamente porque el programa de comercialización de InCube hemos tenido proyectos con ellos para ayudarles a desarrollar todavía soluciones más innovativas, pero hay muchos otros. O sea, si veis por cada país, pues en España hay unos cuantos, en Italia hay unos cuantos, en Europa hay muchísimos. Efectivamente, todavía la utilización final por parte del usuario final no es tan amplia como debería. Yo he visto que este dato es muy válido para muchos sectores, ¿no? Y el impacto, pues, como comentaba, puede ayudar a hacer un mantenimiento predictivo de infraestructura crítica, emisión de alertas tempranas, etcétera. Aquí, pues, quería poner un par de ejemplos, por ejemplo, de empresas que han sido soportadas en InCube, luego pondré alguna más. En el caso del desarrollo de satélites de nuevas misiones, tenemos a Aurora Tech, por ejemplo, que desarrolló sus satélites Hotspot 1 con nosotros, que era justo para detectar incendios forestales. Una constelación ágil, dinámica, de una resolución espacial no muy fina, pero suficiente para detectar lo que ellos querían, su caso de uso, que era detección de incendios tempranos. Entonces, eso, de hecho, enseguida consiguieron tener contratos con instituciones, por ejemplo, de Canadá, que siempre todos los años tienen extensos problemas con incendios forestales. Y luego, por ejemplo, yendo a un caso de uso ya de lo que conocemos de aplicativo de downstream, de la utilización del dato, sería para Saturnal, en este caso, en el que utiliza datos de observación de la Tierra para medir impactos de eventos naturales, tipo heladas, inundaciones o incluso modelos de enfermedades de tipo de vegetaciones, y trabajan mano a mano con sea agricultores que sea con aseguradores de estos mismos. Perdón. Y luego, pues, quería comentaros un poquito más qué es lo que hace el programa InCube antes de acabar. Nos quedan algunos minutos. Si queréis hacer preguntas, por favor, no dudéis, escribid en el chat y enseguida vamos a ir sobre ellas. ¿Por qué es tan atractivo InCube, ¿no? El programa de InCube, digamos que es un programa que está ayudando a todo el sector de observación de la Tierra europeo industrial a intentar captar parte de esta oportunidad billonaria, ¿no? Bueno, miles de millones que se prevén para 2031, ¿no? Ya hoy por hoy ya hay muchas empresas teniendo muchos revenues, pero efectivamente la utilización de datos, observación de la Tierra es tan interesante para muchísimas aplicaciones que el mercado solo prevé que el beneficio de la venta de estos servicios solo va a aumentar con el tiempo. Entonces, digamos que aquí la ESA pues, tiene diferentes papeles. Pues como comentaba, tenemos la parte de innovación, que sería el programa de Futureo. Se dedica pues directamente a subvencionar plenamente desarrollos de aplicaciones innovativas. Tenemos pues también programas en los que actúan como partner, ¿no? Como InCube, por ejemplo, que trabajamos mano a mano con las industrias para ayudarles a reducir el riesgo de
de llevar una nueva aplicación al mercado, sea al lado técnico que sea al lado comercial. Entonces, intentamos ayudarles a reducir todo tipo de riesgos. Y luego también tenemos programas dentro de la ESA que actúan como usuario, como cliente. La ESA pues, actúa también como intermediario de la Comisión Europea en programas como de Copernicus Contributing Missions, que directamente pues, ayuda a, digamos, a las empresas que desarrollan satélites, misiones nuevas que son innovativas y necesarias a garantizar una compra de datos mínimo anual, entonces digamos así. Y luego también dentro de la ESA hay otro programa más que sería el Third Party Mission, que tiene también un budget para comprar datos a distribuidores de todo el mundo para utilización, como comentaba, científica. Pues si muchas aplicaciones les hace falta verificar si con qué tipo de datos pueden hacer qué tipo de cosas, pues se pueden acercar al programa de Third Party Mission y decir, esta es mi propuesta de investigación, estos son mis objetivos, mi timeline, me hace falta estos datos. Y entonces este programa pues ayuda también a la parte científica actuando como cliente del lado proveedor de datos, ¿no? Para cada uno de esos papeles que comentaba antes, pues existen bandos, ¿no? Es lo que se llaman invitation to tender, ¿no? En el que la ESA dicta pues, los objetivos y los requerimientos de las actividades. También hay otro tipo de bandos que, aun siendo competitivos, academia e industria pueden definir, aquí hay algún fallo, perdón por ello, las actividades para hacer, qué actividades hacer, pero tienen que ser innovativos, porque si no es muy innovativo significa que algo ya ha estado demostrado, entonces ya sabes que algo es factible, entonces digamos que tiene eh, es menos atractivo. Y en cambio luego ya para aplicaciones que ya han sido demostradas, que tienen lo que se diría, han sido demostradas y tienen un nivel técnico de cuánto preparado está ya para ser vendido con un TRL, ¿no? Technical Readiness Level, más alto, entonces si se ha sido demostrado su aplicabilidad y cómo se haría y qué son lo que se obtiene con sus limitaciones y sus beneficios, pues la industria puede decir, ok, yo quiero desarrollar ese tipo de aplicaciones, entonces vienen los programas de comercializaciones, los programas comerciales, y soportamos, como te decía, con una cofinanciación estos tipos de actividades. Aquí más o menos para poner una figura de diferentes programas de la ESA, ¿no? Digamos, como comentaba, el Future.io sería para el desarrollo de aplicaciones nuevas. Entonces, digamos que ahí, a nivel técnico, el nivel que tienen de preparación puede ser desde 1 o 0, digamos así. Hay diferentes programas, hay uno que sea de observación de la Tierra, otro que es de desarrollo tecnológico, etcétera. Luego estaría para algo ya que con una demostración técnica de viabilidad ya mayor, estaría el programa InCube, que es lo que es, digamos, donde trabajo yo, por eso también os lo quería remarcar. Y luego, como comentaba antes, tenemos los compradores de datos, los programas compradores de datos o de desarrollo de servicio. Digamos que con InCube ayudamos a desarrollar el producto de valor mínimo para que puedan ya empezar a venderlo, pero luego ya si querían continuar desarrollando este TRL a niveles superiores, pues podrían ir a otro tipo de programas. Ya pues hablando un poco de InCube y poniendo un poco de números, pues efectivamente es un programa que nació en el 2018 y desde entonces pues ha tenido una financiación total de 315 millones de euros. Obviamente todos ellos han ido gastando, pero justo en el 2025, en noviembre, hemos tenido de nuevo el nuevo ministerial, con lo cual han puesto los países que participan en el programa de InCube, que siendo un programa de comercialización es un programa opcional, no todos los países miembros participan en InCube, entonces pueden seleccionar sí o no. Digamos, tenemos 21 de los 24 participan en el programa y pues ahí están los números, ¿no? Las empresas que han trabajado con nosotros han recibido private funding eh, de más de 600 millones de euros. Obviamente algunos son más atractivos, otros son menos atractivos, entonces digamos que cada uno no ha sido una financiación uniforme, entonces ahí está el, la inversión de capital privada que da financiación a unos u otros, ¿no? Pero abajo podéis ver qué tipo de condiciones o beneficios tiene también trabajar con el programa de InCube, ¿no? Nosotros, el programa de InCube,
pagamos, cofinanciamos con ellos, pero no nos quedamos ningún tipo de IPA. Significa que toda la propiedad intelectual es para parte de la industria, esa no se queda con nada. No nos quedamos tampoco con parte de la empresa para recompensar el dinero que estamos dándoles, ni nada parecido. Al contrario, les damos también el sello de fiabilidad y de credibilidad de tener una actividad con la ESA, porque ha sido soportada tecnológicamente con nosotros, y tienen pues accesos privilegiados a las instalaciones o a servicios o a la networking, etcétera. Trabajamos junto con con la delegación nacional y, bueno, como comentaba, pues InCube trabaja todo el espectro de observación de la Tierra, desde upstream a downstream, con todo, hacemos todo, satélites enteros, trozos de satélites, aplicaciones, plataformas, servicios, todo. Y somos un programa que estamos siempre abiertos, siempre pueden venir las empresas a presentarnos sus ideas. Aquí, pues, por ejemplo, hablando un poco de hoy por hoy lo que hace AI en la observación de la Tierra, digamos que participa en todos los ámbitos, con diferentes aplicaciones que seguramente ya sabéis vosotros también. Probablemente los ilustraba aquí. Voy un poquito más rápido, que se nos está acabando el tiempo. Como comentaba, somos capaces de ayudar y soportar actividades de upstream, de desarrollo de satélites, hasta el lanzamiento de un satélite demostrativo. Luego, efectivamente, la empresa, si el satélite funciona y es capaz de tener clientes que quieren comprar ese dato, pues se encargarán ellos de encontrar el tipo de financiación sucesiva para poder escalar la solución. También comentaba Aurora Tech antes, que ayudaría pues, a detectar fuegos tempranos, ¿no? Digamos así. Ejemplos de downstream, pues de todo tipo, sea de mapatura de inundaciones, de precisión de agricultura o incluso ChatGPT para geospatial, con diferentes aplicaciones marítimas, terrestres, etcétera. Todo lo que podéis pensar, cualquier tipo de aplicación y de dominio está soportado por InCube. InCube, pues como comentaba, ha soportado y está soportando 11, el desarrollo de hasta 11 misiones diferentes de constelaciones y más de 50 de las empresas que hemos soportado pues han conseguido cerrar investment rounds, ¿no? Comentaba aquí solamente poner el espectro de todos los satélites hoy por hoy que están en el programa de Copernicus Contributing Mission, y los que están en la derecha con las flechas verdes son las cuales han sido desarrolladas con InCube, que han conseguido contratos, como decía, como cliente, la comisión a través de la ESA. El PhilApp, que es donde trabajo yo, en el Invest Office, trabaja también, se compone también del Explore Office, y el Explore Office pues, es el hub de innovación, ¿no? Donde trabajan en onboard computing, procesamiento onboard en satellites, quantum computing o cualquier metodología espacial o no espacial que sea tecnológicamente disruptiva. Obviamente con AI, pues Foundation Models y Agentic AI es ahora muy de moda y todo eso pues también viene soportado. Aquí me repito un poco con los números, solamente repetir que es un programa donde efectivamente siempre pueden aplicar. No hay fechas dedicadas ni temáticas dedicadas, que la empresa puede venir cuando quiera. Ejemplos de actividades, y con esto creo que estamos acabando. En este caso, por ejemplo, quería poner 3 actividades que hemos soportado de interferometría. En este caso, un proyecto que se llama BODIS, donde SkyGeo era el prime contractor y utilizaban datos interferométricos mezclados con modelos de inundación para prever cuáles serían las nuevas zonas que serían más sensibles a deformaciones en el futuro si la deformación continuara linealmente en el tiempo. En este caso, Bulletinsat, un proyecto que llevó Altamira 3 para desarrollar productos bulletin, digamos, mapatura rápida de solamente differential interferometry para zonas de minas, para detectar cambios con la coherencia y la fase y saber dar información rápida de las últimas adquisiciones en zonas de muy alto cambio o cambio muy rápido, como por ejemplo en este caso eran las minas.
el target segment. En este caso, ahora, pues el Combined Insight era una empresa, Motion Combi de Hungría, que desarrolló una plataforma para poder meter todo junto y hacer análisis combinado de información de labeling y INSAT para Critical Infrastructure. En este caso no hacían ellos el INSAT Processing, sino que, por ejemplo, en este caso utilizaron un provider español para ello. Luego, pues otro tipo de aplicaciones, como para análisis de cambio climático, importante para los bancos. Una empresa que ha recibido 4 millones de euros de inversión privada el año pasado. En este caso, Capaceta, que utilizó la sinergia entre Sentinel-1 y Sentinel-2 para reconstruir NDVI sintético en zonas de cobertura nubulosa muy alta, ¿no? Como veis, en la izquierda sería un mapa de NDVI que está prácticamente cubierto de nubes, y en la derecha sería esa reconstrucción sintética de lo que sería el NDVI real si no hubiera habido nubes. Y por último, un ejemplo de una empresa, Geovil, con Cortex, dos empresas austríacas que han desarrollado ya un prototipo, está casi finalizando el proyecto de ChatGPT con Geospatial, ¿no? Puede hacer operaciones de procesamiento de datos satelitales solamente con línea de texto. Le puedes preguntar cuáles han sido las zonas que se han quemado en los últimos años esta zona. Y es capaz de encontrar los datos y darte un gráfico, estadísticas, etc. Y el último, pues, una plataforma para análisis de cambio climático y de riesgo climático. Y con esto, solamente indicaros los próximos eventos. Si alguien quiere venirse, estaremos en Sevilla en menos de un mes. El programa de InCube, estamos organizando este evento es más comercialización, pero bueno, si estáis por ahí y queréis pasaros, nos encontraréis. Y el siguiente, en junio, como decía, Philip organiza también un evento puramente científico de innovación en junio en Helsinki. Y con esto, solamente el mensaje de InCube, ¿no? Acelerar el futuro de observación de la Tierra, de la comercialización de los datos de observación de la Tierra. Y ya está todo de mi parte. Muchas gracias. Esto es todo.